El análisis de una empresa se enfoca en evaluar su situación financiera y su entorno económico, con el fin de determinar si una empresa realmente vale lo que dice valer. Pero ¿es así de simple llegar al valor real de una empresa? Y la respuesta es no. Así que primero, una empresa es una organización que se dedica a producir y distribuir bienes y servicios para satisfacer las necesidades de un mercado y obtener beneficios. Así que las empresas en busca de expandirse a nuevos proyectos buscan financiación, y para ello lo hacen mediante la venta de acciones. Las acciones son una parte del capital social de una empresa o sociedad anónima, es decir, imagina que tú y tus amigos quieren comprar un pastel grande, pero es demasiado caro para que uno solo lo pague. Entonces, deciden dividir el pastel en porciones y que cada uno pague una parte del precio total. Ahora, cada porción representa una acción del pastel. Si compras más porciones, tendrás una mayor parte del pastel. Pero si solo compras una porción, tendrás una parte pequeña. Cuando se trata de una empresa, funciona igual, la empresa necesita dinero para crecer o realizar proyectos. Divide su pastel, la empresa, en pequeñas porciones llamadas acciones. Cualquiera puede comprar estas acciones y convertirse en un pequeño dueño de la empresa. Por ejemplo, si la empresa tiene 100 acciones y tú compras 10, eres dueño del 10% del pastel de la empresa. Si la empresa gana dinero o crece, tu porción puede volverse más valiosa, como si el pastel se hiciera más grande y delicioso. Pero si la empresa tiene problemas, tu porción puede perder valor. Los propietarios de acciones son los accionistas y tienen derechos económicos y políticos, como recibir dividendos, suscribir nuevas acciones en caso de ampliación de capital, recibir una parte de la sociedad en caso de liquidación, recibir información sobre la empresa, asistir a juntas de accionistas y votar. El valor de las acciones depende de la situación patrimonial de la empresa en el momento de la venta. Los inversores compran y venden estas acciones en las bolsas de valores, como la Bolsa de Valores de Nueva York, NYSE o el Nasdaq, y esto con el fin de aumentar el valor de su inversión a largo plazo, beneficiarse de los movimientos de precios a corto plazo, u obtener ingresos de acciones que pagan dividendos. Pero, ¿realmente los inversores compran o venden acciones de empresas al azar? Y la respuesta es no. Hoy en día se utiliza dos análisis para evaluar el precio de un activo, el análisis técnico y el análisis fundamental. El análisis técnico es un método de evaluación de activos que se basa en el estudio de los patrones históricos de precios y volúmenes, para predecir los movimientos futuros de los precios. Pero en el caso de los inversores que buscan evaluar el valor intrínseco de una empresa utilizan el análisis fundamental. Warren Buffett, conocido como el oráculo de Omaha, es uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos. Lo caracterizan como una persona fiel que respeta sus principios de inversión, donde entre sus más aclamados principios es, el precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes. El precio es la cantidad de dinero que pagas por un bien o servicio. En el contexto de la bolsa de valores, el precio es la cotización bursátil, es decir, el monto al que los compradores y vendedores acuerdan intercambiar una acción. Este precio puede fluctuar debido a la oferta y la demanda en el mercado. Mientras que el valor es la percepción de los beneficios que obtienes de ese bien o servicio. En términos de inversiones, el valor se refiere a lo que una acción realmente vale, conocido como el valor intrínseco, es decir, su valor real, basado en factores como los ingresos de la empresa, sus activos y su potencial de crecimiento futuro. El valor intrínseco de una acción puede ser diferente del precio al que se cotiza en el mercado. Por ejemplo, si compras una acción por $50, ese es su precio. Si esa acción tiene el potencial de generar buenos dividendos y crecer en el futuro, su valor podría ser mayor que solo $50, y eso es lo que realmente obtienes, su valor. Ahora, en el contexto del mercado de valores, el precio de una acción es el costo actual al que se puede comprar o vender en el mercado, por ejemplo $50. Sin embargo, este precio no siempre refleja el verdadero valor de la empresa subyacente, es decir, puede estar infravalorada, $50, lo que significa que cuesta menos de lo que realmente vale, $70. Y esto representa una buena oportunidad de inversión. O puede estar sobrevalorada, $50, lo que significa que cuesta más de lo que vale, $30, y en este caso es mejor evitar comprarla. Y si no hay una diferencia significativa entre el precio de mercado y el valor intrínseco, se dice que la acción está justamente valorada. El análisis fundamental es una forma de evaluar una empresa o activo usando datos reales y concretos, como su situación financiera y las condiciones económicas del entorno. A diferencia del análisis técnico,
que se enfoca en el precio del mercado, el análisis fundamental se centra en el valor real de una empresa, es decir, lo que realmente vale basándose en su desempeño y potencial a largo plazo. Este tipo de análisis fue creado por Benjamin Graham y David Todd en 1934, el cual consiste en estudiar y analizar datos para encontrar el valor real de las acciones y determinar comparándolo con el precio de mercado, si están sobrevaloradas, por encima de su valor o infravaloradas, por debajo de su valor. El análisis fundamental se basa en el concepto de valor intrínseco, que es el valor que algo tiene por sí mismo, sin importar las opiniones o valoraciones externas. El valor intrínseco de una acción no es el precio que se paga en un momento específico, sino su verdadero valor. Gracias a los aportes de Graham y Todd, en la actualidad ya no solo se enfoca en realizar un análisis fundamental basándose en datos cuantitativos, en este caso, los estados financieros, sino también en realizar un análisis desde la perspectiva cualitativa, la manera en cómo vemos a la empresa. La herramienta cuantitativa se basa en variables como los estados financieros, el cual se revisan 3 estados financieros que se consideran los principales: el balance general, el estado de resultados y el flujo de caja. El balance general muestra lo que la empresa posee, los activos, lo que debe, los pasivos, y el patrimonio de los accionistas, el capital social. Los activos son las propiedades y bienes que generan o pueden generar ganancias a través de inversiones u otras actividades comerciales. Los pasivos son las deudas y obligaciones que tiene una empresa con terceros y que debe pagar en el futuro. Y el capital social es el dinero y los bienes que los socios de una empresa aportan para su constitución o para aumentar su capital. Si la empresa tiene más activos que pasivos, está en una posición financiera sólida, y viceversa, si la empresa tiene más pasivos que activos, tiene una situación financiera preocupante. El estado de resultados, también conocido como el estado de pérdidas y ganancias, muestra los ingresos y gastos de la empresa durante un periodo determinado, revelando si la empresa ha tenido beneficios o pérdidas. Y el flujo de caja, que indica el dinero que entra y sale de la empresa, ayudando a entender su liquidez y capacidad para generar efectivo. Un flujo de caja positivo significa que la empresa tiene suficiente dinero para cubrir sus gastos operativos y de inversión, y viceversa. La valoración de empresas es otra variable. Para encontrar el valor real de la empresa y compararlo con su precio en el mercado, se usan diferentes informes y métodos. Estos incluyen revisar su balance, su estado de resultados, el descuento de flujos de fondos y otros. Herramientas como el PER, la relación precio-beneficio, dan pistas sobre si una empresa está sobrevalorada o infravalorada. El PER compara el precio de las acciones de una empresa con sus beneficios por acción. Ayuda a determinar si una empresa está sobrevalorada, el precio alto en relación con sus beneficios, o infravalorada, el precio bajo en relación con sus beneficios. Un PER alto puede indicar que los inversores esperan un alto crecimiento futuro, mientras que un PER bajo puede sugerir que la empresa está subvalorada o enfrenta dificultades. Recuerda que no hay un PER ideal que diga que dicha empresa tendrá éxito o no en el futuro, ya que esto no solo depende desde el punto de vista de la empresa, sino también desde los factores externos. Los datos socioeconómicos. Factores como la tasa de inflación, el Producto Interno Bruto y las tasas de interés, afectan directamente al desempeño de una empresa. Por ejemplo, una alta tasa de inflación puede aumentar los costos operativos, mientras que un PIB en crecimiento puede indicar una economía saludable y mayores oportunidades de negocio. El análisis del sector. ¿Quiénes son sus competidores? ¿Cuáles son las tendencias del mercado? ¿Y qué desafíos y oportunidades existen en la industria? Es decir, en un sector altamente competitivo, una empresa necesita innovar constantemente para mantenerse relevante. En la herramienta cualitativa, los analistas suelen considerar las siguientes variables al momento de estudiar una empresa. Primero está el modelo de negocio. Es importante entender cómo una empresa genera ingresos. Posee un modelo de negocio que puede crecer fácilmente. Es sostenible a largo plazo. Por ejemplo, una empresa de tecnología con un modelo de suscripción puede tener ingresos recurrentes y predecibles, lo que es atractivo para los inversores. Ventaja competitiva. ¿Qué hace que esta empresa sea única frente a su competencia? Las empresas con ventajas competitivas, como una marca fuerte, tecnología innovadora o patentes exclusivas, suelen tener mejores rendimientos a largo plazo. Estas ventajas pueden proteger a la empresa de la competencia y permitirle mantener márgenes de beneficio elevados. Administración. El liderazgo y la gestión son factores clave para el éxito de una empresa. Invertir en compañías con administraciones sólidas y experimentadas puede ser una apuesta más segura.
Un equipo directivo con una visión clara y una buena estrategia puede guiar a la empresa hacia el crecimiento y la rentabilidad. Políticas de la empresa. Las decisiones estratégicas como la distribución de dividendos, el reparto de beneficios a los accionistas o la reinversión de beneficios en la empresa afectan el valor a largo plazo. Estas políticas pueden indicar cómo la empresa planea crecer y recompensar a sus inversores. Estas herramientas ayudan no solo a ver el valor de la empresa, sino a ver quién está al mando de la empresa y cómo sus decisiones influyen tanto positiva como negativamente. Pero en las últimas décadas se ha popularizado dos tipos de análisis para evaluar a una empresa: las variables macroeconómicas relacionadas con el entorno y las variables microeconómicas las relacionadas con la empresa. De arriba hacia abajo, top-down. Este enfoque macroeconómico comienza desde lo más amplio hasta lo más específico. Primero se mira la economía global, luego se eligen los países más prometedores para invertir y finalmente se estudian el sector y la empresa específica. Es como empezar con una vista panorámica y luego acercarse a los detalles, comenzando con el análisis macroeconómico, luego el sector y finalmente la empresa. El análisis macroeconómico incluye factores como el crecimiento económico, las tasas de interés, la inflación y las políticas gubernamentales. La idea es mirar el panorama económico general y cómo podría afectar a las empresas en general. El análisis del sector se enfoca en un sector específico de la economía. Por ejemplo, si estás interesado en invertir en tecnología, analizarías las tendencias y condiciones del sector tecnológico. Esto incluye la competencia, la demanda del mercado y las innovaciones. Y finalmente el análisis de la empresa específica. Aquí se analiza la empresa individual dentro del sector. Se revisan los estados financieros, la gestión, la ventaja competitiva y otros factores específicos de la empresa para determinar su valor real. De abajo hacia arriba, bottom-up. Este enfoque comienza desde lo más específico hasta lo más amplio. Es la inversa del enfoque de arriba hacia abajo, top-down. Primero se analiza la empresa en detalle y su desempeño, sin considerar inicialmente el entorno macroeconómico, luego se mira el sector en el que opera, después el país, y por último la economía global. Es como empezar con los detalles y luego ampliar la vista para ver el panorama completo. Los analistas usan varios métodos cuantitativos para calcular el precio justo de una empresa. Estos son los basados en el balance. Se calcula el valor de la empresa mirando lo que posee, los activos, y lo que debe, los pasivos. Incluyen subtipos como el valor contable ajustado, activo neto real, valor de liquidación y valor sustancial. Basados en la cuenta de resultados. Valoran la empresa en función de multiplicadores basados en el PER y las ventas. Basados en el fondo de comercio. Valoran los activos intangibles de la empresa, como su marca, patentes y la calidad de la cartera de clientes. Basados en el descuento de flujos de fondos. Calculan el valor de la empresa proyectando sus futuros flujos de dinero y descontándolos al presente. Es decir, cuánto vale la empresa hoy basándose en sus ingresos futuros. Se puede evaluar mediante el flujo de caja financiero, el flujo de caja por acción, dividendos y flujo de caja del capital. El análisis fundamental, como cualquier otra herramienta, tiene sus ventajas y desventajas. Dentro de sus ventajas te permite entender a fondo cómo funciona una empresa. Esto incluye examinar sus finanzas, su posición en el mercado y su potencial de crecimiento futuro. Al tener esta visión completa, puedes tomar decisiones de inversión más informadas y estratégicas, enfocándote en el largo plazo en lugar de las fluctuaciones a corto plazo. Este tipo de análisis te ayuda a descubrir empresas que tienen un valor real, incluso si sus precios de mercado están bajos debido a fluctuaciones temporales. Al identificar estas oportunidades, puedes invertir en empresas que otros podrían pasar por alto, aprovechando su verdadero potencial de crecimiento. Al centrarte en el valor intrínseco de una empresa en lugar de su precio de mercado, puedes evitar tomar decisiones impulsivas basadas en movimientos de precios a corto plazo. Esto te ayuda a mantener una estrategia de inversión más estable y racional, evitando errores comunes que pueden surgir de reaccionar demasiado rápido a las fluctuaciones del mercado. Y sus desventajas puede ser un proceso detallado y complicado. Se necesita tiempo y esfuerzo para analizar los estados financieros, el mercado y los factores económicos que afectan a la empresa. No es algo que se pueda hacer rápidamente, y puede ser abrumador para los inversores novatos. Aunque es útil para identificar el valor a largo plazo, no siempre es preciso a corto plazo. El mercado puede tardar en reconocer el verdadero valor de una empresa, lo que significa que podrías no ver resultados inmediatos en tus inversiones.
Esto puede ser frustrante para los inversores que buscan ganancias rápidas. Así que ahora te doy unos consejos, que aunque no te ayudara a buscar ganancias rápidas, sí te ayudará a ver a la empresa de una manera más simple. Primero, elige las empresas que te interesan. Una vez seleccionadas, realiza un análisis sectorial. Esto significa comparar la empresa con otras similares en el mismo sector. Al hacerlo, puedes identificar cuál de ellas ofrece la mejor oportunidad de inversión. Comparar empresas te permite ver cómo se desempeñan en relación con sus competidores. Segundo, estudia los estados financieros de la empresa para obtener una imagen clara de su salud financiera. Algunos indicadores importantes a considerar son el PER y el BPA, beneficios por acción. Este indicador muestra cómo la empresa distribuye sus ganancias entre los accionistas. Un BPA alto generalmente indica que la empresa es rentable y está generando suficientes ganancias para distribuir entre sus accionistas, pero no siempre es así, ya que un BPA alto también indica que la empresa busca urgentemente financiamiento, provocando que el precio bursátil de la empresa fluctúe de manera volátil, es decir, que su precio suba y baje repentinamente. Tercero, analiza el flujo de efectivo. Este estado muestra la cantidad de dinero que la empresa genera mensualmente o anualmente. Un flujo de efectivo positivo indica que la empresa tiene suficiente dinero para cubrir sus gastos operativos y de inversión, lo que es una señal de buena salud financiera. Por otro lado, un flujo de efectivo negativo puede ser una señal de problemas financieros. Mantente informado con las noticias y eventos que puedan afectar el mercado financiero. Los acontecimientos políticos, económicos y sociales pueden tener un impacto significativo en el valor de las acciones. Y ten paciencia, los resultados del análisis fundamental se ven a largo plazo, no esperes resultados inmediatos. Por lo tanto, es importante tener una perspectiva a largo plazo y no desanimarse por la falta de resultados rápidos. Invertir no es solo una cuestión de números, sino de visión y estrategia. En el mundo de las inversiones, la preparación y la paciencia son clave para convertir el conocimiento en oportunidades. Y recuerda que la acción vence a la inacción,